Al doctor Arturo Aguirre para que nos pueda presentar su trabajo denominado Avances en el conocimiento de la ecofisiología de la anchoveta y sus potenciales aplicaciones en el manejo del recurso. El doctor Aguirre es magíster en Ciencias del Mar y del Litoral, con mención en Ciencias Biológicas Marinas y doctor en Biología Marina, ambos por la Universidad de Brest, Francia. Actualmente es docente RENACIT nivel 2 del Departamento de Manejo Pesquero y Medio Ambiente de la Facultad de Pesquería. Sus principales actividades de investigación se enfocan en ecología marina y ecofisiología de organismos acuáticos en el contexto de variabilidad ambiental ENSO y cambio climático, así como la generación de herramientas de manejo que permitan reducir la vulnerabilidad de actividades extractivas y productivas del ecosistema marino peruano. Invitamos al doctor Aguirre para que nos pueda dar su exposición, recordándole que tiene 30 minutos y que se le avisará 5 minutos antes de que acabe su ponencia. Adelante. Gracias, muchas gracias, Rodolfo. Buenos días con todos. Realmente un placer regresar después de un buen tiempo, vamos a decir, a la facultad y también a este auditorio que me trae muy buenos recuerdos también de todos mis profesores y mis compañeros. Bueno, como bien lo mencionó Rodolfo, voy a hacer una presentación sobre los avances en el conocimiento de la ecofisiología de la anchoveta. Esta no es una presentación, digamos, clásica desde el punto de vista pesquero. Evidentemente voy a hacer algunas referencias a ese tema. Sin embargo, este enfoque de investigación, que no es una investigación, digamos, puntual, sino más bien diría yo, es una línea de investigación. Algunas de las cosas que voy a presentar seguramente ya han escuchado en algún momento, pero voy a ir también un poco más allá sobre algunos avances que hemos realizado y publicaciones que hemos también sacado recientemente. Entonces, este enfoque se trata más bien de conocer al organismo como tal, a la anchoveta como especie y sus respuestas. Si bien, como todos sabemos, es una especie importante en la pesquería nacional, con un aporte significativo incluso en el PBI, es una especie que también a nivel mundial representa una fuente de proteína para el mundo en general, ¿no? Así que hay mucho interés en conocer, en saber, en tener un seguimiento y de hacer que esta pesquería sea sostenible. Así que este enfoque, como les digo, va sobre el organismo, sobre el individuo y conocer sus respuestas. En el Perú, voy a hablar ahora sí un poquito de la pesquería. El Perú es uno de los sistemas de afloramiento alrededor del mundo. Acá tenemos el de California, Perú, Benguela y el africano. Y si nosotros comparamos la productividad que tenemos en términos de captura, encontramos que el Perú destaca con respecto a los otros sistemas de afloramiento, ¿no? Y esa es digamos, la responsabilidad que nosotros tenemos frente a este recurso que, como les digo, pues los ojos del mundo, frente a la disponibilidad de proteína, tenemos esa responsabilidad, ¿no? Así que esta importancia de realizar, existen, digamos, el Instituto del Mar del Perú y otras instituciones también hacen un gran trabajo en el seguimiento de la pesquería y lo hacen correctamente. Y hay muchos datos de observación en el campo, pero entenderán que es difícil, una especie que está distribuida en una zona bastante amplia frente a Perú, a veces es y muy delicada desde el punto de vista del manejo, por ejemplo, si lo queremos llevar al laboratorio. Es una especie en realidad difícil, que guarda algunos secretos, digamos, desde el punto de vista fisiológico. Así que esta línea de investigación lo que busca es proporcionar información sobre la ecofisiología de la anchoveta peruana. No es algo nuevo, no quiero decir que es algo nuevo, pero tenemos herramientas actualmente que nos permiten mejorar y conocer un poco más profundo esta fisiología. Evaluar los efectos de la variabilidad ambiental sobre las respuestas fisiológicas de la anchoveta y a partir de esta información generar criterios que puedan ayudar a la gestión del recurso. Ya para terminar con la parte pesquera, esto es un poco la historia de la pesquería, y como vemos, pues no es una pesquería lineal, hay varios accidentes en esta pesquería, que son respuesta de, voy a ser muy conciso, voy a ser muy abstracto tal vez,
Hay tres factores que influyen en esto. En primer lugar, evidentemente, la disponibilidad del recurso, la pesquería y la variabilidad ambiental. Como lo mencioné, la pesquería pues, es algo que se ha ido siguiendo digamos, en el transcurso de la historia de la pesquería. Se han realizado también ajustes en el manejo. Conocemos también que han habido momentos críticos ambientales como eventos El Niño, que son tradicionalmente contraproducentes para el recurso, pero por el lado, como les mencionaba, del conocimiento de la especie y de las respuestas de la especie, pues es en el cual tenemos esta limitación de conocimiento. Por ejemplo, ¿no? Preguntas muy básicas como ¿cuál es el rango de tolerancia de temperatura, salinidad y el oxígeno? Los que hacen pesquería obviamente me dirán, pero sí, tenemos una cantidad grande de observaciones con respecto a la temperatura, distribución, con respecto a la temperatura, salinidad y oxígeno. Pero eso puede ser muy diferente a la tolerancia real de la especie, ¿no? Que esa es la única forma de conocerla es realmente ir sobre el individuo y hacer experimentación sobre el individuo. Preferencias, por ejemplo, de presas. Ha habido durante años una amplia discusión con respecto a esto. Que viene esto también de observaciones, ¿no? Observaciones de contenidos estomacales que dependen mucho de la disponibilidad, pero nos dicen poco sobre la preferencia. Cómo la variabilidad ambiental afecta la maduración y el desove, el desarrollo y el crecimiento de estadios tempranos, también muy difíciles de hacer seguimiento en el ambiente natural. Creo que voy a tener que avanzar rápidamente, a veces me pasa eso, hablo y se me pasa el tiempo. Entonces, bueno, en primer lugar, lo que había que hacer es trasladar esta especie que vive en un ambiente oceánico, trasladarlo a un ambiente controlado para poder realizar estos experimentos. Se realizaron capturas en la zona frente a Callao, en embarcaciones pequeñas, y se trasladaron hasta el laboratorio de ecofisiología acuática en el IMARPE, donde se desarrollaron los experimentos. Muy rápidamente voy a hablar de la metodología. Se evaluaron las respuestas funcionales, esto es cómo el organismo responde frente a la disponibilidad del alimento. Se evaluó también la selección de presas, la sobrevivencia de juveniles, entre juveniles y adultos, frente a escenarios de calentamiento El Niño, y también cuánto podían tolerar de este calentamiento frente a escenarios El Niño, con y sin disponibilidad de alimento, ¿no? ¿Y esto de dónde vino? Vino porque en el 2017 tuvimos El Niño costero, un calentamiento importante, pero que a diferencia de los niños tradicionales, la cadena trófica no colapsó. Eso quiere decir que todavía hubo alimento frente a la costa peruana. Y eso vamos a verlo, tuvo una repercusión. Entonces, muy rápidamente, con respecto a lo que se hizo con respecto a las presas, se pusieron distintas especies como presa. Por ejemplo, tenemos fitoplancton, zooplancton representado por rotíferos, por náuplios de Artemia, Artemia pequeña y Artemia de mayor tamaño, ¿no? De casi 1 centímetro de longitud, que podríamos equipararlo más o menos a lo que es un eufausido, ¿no? Y lo que encontramos es que cuando los alimentamos con fitoplancton, la respuesta de la tasa de ingestión frente al aumento de concentración de las presas es relativamente lento, ¿no? Para ir más o menos rápido, cuando nosotros proporcionamos Artemia de gran tamaño, similar a un eufausido, cuando aumentamos un poco la concentración de estas presas, muy rápidamente se incrementa la tasa de consumo de la anchoveta. En cuestión de comportamiento, cuando proporcionamos solamente fitoplancton, la velocidad de nado no aumenta significativamente, pero cuando proporcionamos presas de gran tamaño, rápidamente las anchovetas atacan estas presas. Y esto es lo que podemos observar acá. Nosotros entregamos una mezcla de rotíferos, presas pequeñas, náuplios de Artemia, presas medianas y Artemia adulta. Lo que encontramos, nosotros hemos entregado un mix de estas presas, y lo que encontramos fue que muy rápidamente, casi en segundos, las anchovetas atacaron muy rápidamente la Artemia adulta, ¿no? Seguidamente por los náuplios de Artemia, y al último quedaron los rotíferos. Si lo vemos en términos absolutos, vamos a ver que las anchovetas prefieren o muy rápidamente van a irse
por alimentarse por presas de gran tamaño, en el caso de las artemias adultas, y en cuestión de segundos estas son completamente eliminadas del sistema. Seguidamente, pues incluso hay momentos, hay minutos en los cuales los náucleos de artemia ni siquiera son tocados, son vistos, y luego de que ha terminado de consumir las artemias grandes, pasa a consumir las artemias pequeñas, y por último, solo quedan en el ambiente los rotíferos. Entonces, esto ya nos da una indicación de que existe una preferencia de la anchoveta por presas de mayor tamaño, ¿no? Y de mayor tamaño me refiero siempre a nivel de zooplancton, ¿no? Eso por ese lado. Con respecto a las tolerancias en temperatura, el experimento consistió en ir incrementando cada día 1 grado en cada día. ¿Estos datos de dónde vienen? Vienen de seguimientos de temperatura durante el evento del niño costero, ¿no? Y así empezamos, un grupo de anchovetas tenía alimento y otro grupo no tenía alimento, ¿no? En rojo, en rosado tenemos las que sí recibían alimento y en azul las que no tenían alimento. Y empezamos a calentar en los sistemas, en los estanques, 1 grado por día. Vimos que empezaron a haber problemas alrededor de los 22 grados centígrados, sobre todo para anchovetas que no recibían alimento. Empezó a haber un problema de mortalidad, ¿no? Todavía no muy intenso. Empezamos el calentamiento, nosotros pensamos que esto iba a llegar mucho más temprano, pero sin embargo hemos llegado casi a los 25, pasado los 25, 26 grados, cuando ya empieza a haber una marcada mortalidad. Y esto colapsa alrededor de los 27 y 28 grados centígrados, ¿no? Era la primera vez que teníamos una referencia sobre la tolerancia de la anchoveta frente al calentamiento, ¿no? Y luego de esto ya hay un colapso. Paralelamente, en las anchovetas que recibían el alimento, evidentemente, hicimos también el seguimiento de la tasa alimenticia. Y lo que observamos es que existe, esto es más o menos normal, lo que uno puede esperar, a medida que va aumentando la temperatura, la tasa de ingestión va aumentando. Pero llegamos hasta un punto crítico de 21 grados centígrados, a partir del cual pues ya no vemos este aumento, digamos que corresponde al incremento de la temperatura, sino más bien una disminución y luego también un colapso en la alimentación. Esto probablemente nos está indicando que si bien hay una tolerancia por encima de los 21 o 22 grados centígrados, ya cuando superamos este umbral de temperatura nos encontramos en una situación de estrés. Ahora, ¿cuánto puede tolerar? Porque sabemos que en el ambiente natural estos calentamientos pueden tener distintas duraciones, ¿no? Entonces lo que hicimos fue simular ya de forma constante calentamientos y ver cuánto tiempo podían tolerar. También en tratamientos con alimento y sin alimento, ¿no? Tenemos a 21 grados centígrados, que es más o menos la temperatura crítica que habíamos identificado, y 25 grados centígrados, que es cuando vemos que empiezan los problemas de mortalidad importante para la especie. Lo que encontramos fue que cuando no hay alimento, pues la población experimental, quiero decir, colapsa muy rápidamente. Mientras que cuando tenemos alimento, incluso encontrándonos en temperaturas más o menos críticas, como a 25 grados centígrados con alimento, puede la especie tolerar, digamos, su 50% de mortalidad cerca de 20 o 22 días. A 21 grados centígrados con alimento es capaz de tolerar, digamos, hasta el 50% de la mortalidad, casi alrededor o más de 2 meses, ¿no? Y lo que pasó durante el niño costero fue eso. Voy a regresar, sí, muy rápidamente. Tenemos esto, ¿no? Este es el niño costero de 2017, si bien hay una tendencia a la disminución de las capturas de anchoveta, no se ve un colapso como sí se ve en otros eventos el niño clásico, ¿no? Y si recordamos, este evento del niño costero fue más o menos corto, duró algo de 30 días, y en el sistema todavía teníamos alimento. Entonces, este dato nos ayuda un poco a entender por qué no colapsó el recurso en esas circunstancias, en ese escenario ambiental, ¿no? Entonces, la disponibilidad trófica juega pues un papel muy importante para que la especie pueda tolerar estos calentamientos. Ahora, yendo a la parte, un poco dejando eso de lado,
y aprovechando que teníamos ya las anchovetas en el laboratorio, hicimos también, empezamos a trabajar en el tema de la reproducción. Y diseñamos un sistema para la colección de los huevos y el desarrollo embrionario, en primer lugar. Esta foto es excelente, acá tienen el corión, todavía digamos la larva que está justamente rompiendo el corión y saliendo. Es un momento que no es el nacimiento, exactamente, pero no voy a discutir eso en ese momento, pero es una foto que a mí me agrada bastante. Y también hicimos la descripción pues, bastante precisa y bien detallada del desarrollo larvario. Se hicieron experimentos de crecimiento a distintas temperaturas y encontramos que si comparamos dos temperaturas entre 18.5 y 14.5, ¿qué temperaturas cercanas o alrededor de los 18 grados pues, tienen crecimientos mayores? Pero bueno, eso es simplemente una observación, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico, esto nos permitió parametrizar el efecto de la temperatura sobre el crecimiento y el metabolismo de la anchoveta. Es un experimento muy preciso. Y eso luego, bueno, lo llevamos y lo testeamos, lo comprobamos frente al ciclo completo de crecimiento de la anchoveta, introduciendo esta corrección de temperatura en la ecuación o en el modelo de crecimiento de Von-Bertalanffy, que explica el crecimiento de las especies. Y bueno, esto es algo que yo quise hacer desde mi tesis de pregrado, y bueno, y casi 20 o 15, más de 15 años o 20 años después, logramos introducir este parámetro, ¿no? Y bueno, esto hace que esto sea dinámico también, ¿no? Y que podamos ya empezar a evaluar las respuestas del organismo en ambientes dinámicos de temperatura, ¿no? Eso es un avance, es una fórmula simple, pero que explica bien el crecimiento del ciclo completo de la especie, incluyendo la larva, la fase juvenil y la fase adulta. También se hicieron experimentos sobre edad y crecimiento, algo crítico para el manejo de pesquerías, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de tallas, de si son juveniles o qué tallas, a qué edad entran, por ejemplo, los organismos, se reclutan para la pesquería, por ejemplo. Entonces hicimos experimentos en los cuales teníamos temperatura de 18.5 grados con bastante alimento disponible, con poco alimento disponible y a temperaturas más bajas. Y lo que encontramos fue que hay una relación, perdón, acá no se ve claramente, pero esta es la longitud de la larva y esta es la longitud, el diámetro del otolito, ¿no? Hay una relación clara. Sin embargo, lo que nos sorprendió y que es más o menos asumido como una realidad es que el depósito, perdón, voy a regresar en estos otolitos nosotros podemos ver a través de los anillos de crecimiento, que asumimos que son para una larva depósitos diarios de estos anillos, podemos calcular la edad. Pero lo que nos dimos cuenta fue que el depósito de estos anillos o la formación de estos anillos en realidad dependía de la disponibilidad de alimento. Cuando hay alimento en el medio, el ritmo sí es diario. Sin embargo, cuando tenemos un déficit de alimento en el ambiente, se rompe esta relación y tenemos menos formaciones de anillos en el otolito. Entonces, esto es bien importante para nosotros poder, o en todo caso, hacerse la pregunta si estamos determinando correctamente la edad de los peces. Así que esta información, si bien es muy inicial, nos falta más información para poder nosotros luego decir decir con toda veracidad en qué circunstancias se forman digamos, un anillo diario y en qué condiciones se forma prácticamente la mitad, ¿no? 5 minutos, ok. Y luego nosotros, bueno, esa información un poco que le he soltado, hay información de juveniles, adultos, tolerancia de temperatura, luego están las larvas. Al final nosotros podemos utilizar esa información para introducirla en modelos. Justo no está el profesor Mendo por acá, pero estábamos teniendo esta conversación sobre el medio ambiente real, vamos a decirlo así, donde hay mucho dinamismo y variables ambientales que van a ir en todos los sentidos, y en el laboratorio no. Pero lo que podemos hacer un poco para juntar esos dos mundos
es utilizar modelos. Ahora tenemos modelos que reproducen bastante bien la biogeoquímica del océano y utilizar todos los parámetros que vamos nosotros fijando a través de experimentos ecofisiológicos para producir modelos del organismo y los ponemos en modelos de ambiente para ver cuáles son las respuestas, ¿no? Y esto, por ejemplo, ya voy a ir rápido porque me queda poco tiempo, pero acá, por ejemplo, tenemos las respuestas de la temperatura. Esto seguramente les hace recordar a la tasa de ingestión frente al incremento de temperatura, es esto, pero ya puesto en modelo, y eso nos va a dar respuestas de reclutamiento distintas, por ejemplo, y a distintas temperaturas utilizando los modelos oceanográficos. Y eso puede ser una herramienta ya para el manejo. Luego también podemos rastrear o estimar en qué zonas se puede o el reclutamiento es mayor con respecto a otras, utilizando modelos de deriva, de crecimiento, porque son modelos biológicos acoplados a modelos oceanográficos. Entonces podemos generar este tipo de herramientas. Y voy a las conclusiones rápidamente. Seguramente hay varias cosas que se me han pasado. Voy a agradecer bastante las preguntas. En primer lugar, algo que nos sorprendió es que la anchoveta sería capaz de tolerar, en términos de sobrevivencia, no en términos, digamos, de tolerancia al estrés, incrementos de temperatura del tipo el Niño costero, que son elevadas, hasta, bueno, acá he exagerado creo un poco, porque acá, no hay, acá dice LT50, y alrededor, yo diría 27 grados, esto hay que bajarlo un poquito. Sin embargo, por sobre los 21 grados centígrados tenemos evidencia de que el organismo presenta un estrés fisiológico, ¿no? Por otro lado, de que la sobrevivencia de la anchoveta es fuertemente dependiente de la disponibilidad de alimento en el medio y que podemos decir que el conocimiento de la ecofisiología de la anchoveta permite evaluar, como los vimos en los modelos, escenarios ambientales y orientar las medidas de manejo. Ahora nos encontramos, por ejemplo, frente a un posible evento El Niño. Por ejemplo, podríamos estar utilizando ya esta información para poder tomar algún tipo de medida, desde el punto de vista ya sea precautorio, para evaluar cuál podría ser el manejo futuro en el tiempo cercano de esta especie, quiero decir el próximo año. También los modelos basados en las respuestas fisiológicas, justamente lo que estaba mencionando, pues son esta herramienta útil que nos permite evaluar los efectos del ambiente sobre el recurso en una situación dinámica, ¿no? Si bien, como les mencionaba, se puede tener esta idea de que los experimentos en laboratorio van a dar datos muy precisos en condiciones muy controladas, podemos utilizar este conocimiento con base fisiológico para producir, sí, modelos que tienen una respuesta dinámica. Entonces, bueno, yo voy a quedar hasta aquí. Muchas gracias y espero sus preguntas con gusto. Sí, por ahí el profesor. Buenos días. ¿Escucha? Buenos días, yo soy Miguel Alemán. Muy interesante la exposición, muchas gracias. Y lo que sé es que la anchoveta en en fenómeno del Niño, lo que hace es sobrevivencia, se va al fondo casi, ¿no es cierto? Busca el agua lo más fría que pueda encontrar. Y lo que quisiera saber es que si es que durante el fenómeno del Niño hay afloramiento, ¿no? Como para poder decir, si hubiera afloramiento, podría sembrar fitoplancton que sea adecuado, digamos, para que desarrolle, ¿no? Pero si no hay afloramiento, entonces, por más que tenga iluminación solar, no voy a poder tener productividad, digamos, para que la anchoveta pueda, o para que cualquier recurso filtrador pueda captar alimentos. Quisiera saber si es que nos puedes indicar algo acerca del afloramiento, por favor. Sí, gracias profesor por su pregunta. Sí hay un tema oceanográfico, por un lado, ¿no? Si es que hay afloramiento durante eventos El Niño, yo no soy especialista en esta oceanografía, pero tengo entendido de que hay zonas
en las que sí se puede mantener una pequeña actividad del afloramiento. Y eso es lo que sucedió, por ejemplo, durante el Niño 2017, en el cual hubo un calentamiento, pero no hubo un debilitamiento tan marcado de los vientos, lo que permitió mantener esta productividad. Y lo que menciona usted es justo, porque podemos hablar de condiciones ambientales, físicas, químicas, pero si no tenemos el acoplamiento trófico de la disponibilidad de alimento, no podemos hablar tampoco de que es posible, digamos, la sobrevivencia de la anchoveta. Entonces hay que tener siempre en consideración que tiene que haber un acople entre estas dos condiciones, tanto ambiental como trófica. Ahora, seguramente es posible, y yo lo veo totalmente posible, de que hayan zonas en las cuales la anchoveta puede encontrar algún tipo de refugio, vamos a llamarlo así, ambiental, ¿no? Ya sea en el caso de temperatura, ya sea en el caso de oxígeno o incluso alimento, ¿no? Lo que hemos visto, bueno, lo que me ha tocado ver, en realidad, no tengo datos a nivel de toda la costa, pero durante estos eventos, el Niño y lo que ocurre actualmente, durante el evento del calentamiento también que hubo a principios de año, en marzo de este año, la anchoveta se pegó mucho a la zona costera, ¿no? En la bahía de Paracas veíamos, dentro de la bahía, veía anchovetas e incluso varando. Un estudiante, no sé si está por aquí, Piero, nos envió la semana pasada un video en Cerro Azul de anchoveta varando sobre la costa también. ¿Y por qué? Bueno, porque esta zona muy pegada a la costa es aquella que puede mantener todavía un pequeño afloramiento. Pero como le digo, no soy especialista en este, sé que es más complejo este tema de oceanográfico, pero sí considero de que hay zonas en las que pues, la anchoveta podría de una u otra forma encontrar zonas de refugio, ¿no? Lo que me ha tocado ver es que se pega un poco más hacia la costa buscando estas zonas un poco más frías o más propensas a tener afloramiento. Bien, le damos las gracias al doctor Arturo Aguirre por su ponencia y lo despedimos con un fuerte aplauso.